de la misma, nuestro reconocimiento, reitero, a la doctora Débora Midhans desde la hermana República de Cuba, quien se comunica con Bloque de Salud de Radio Patamarca. Hoy para tratar un tema que realmente significa bastante en cuanto al manejo de la salud, la fitoterapia. Una alternativa dentro de la salud, lo cual está conllevando en estos días a un manejo mucho más fuerte en cuanto al control de las enfermedades o de las patologías dentro de nuestra población. Iniciaremos esta rueda de consulta y pregunta. Permítame, doctora Débora, hacer la pregunta al doctor Jaime González Zúñiga, a quien le hago la pregunta, ¿cómo saber al ingresar a hablar del tema de fitoterapia? ¿Cómo saber si al hablar de una planta estamos refiriéndonos a la misma planta en otro país? Eso es una pregunta muy interesante, porque siempre estamos acostumbrados de repente en el caso de la manzanilla, nosotros conocemos la manzanilla acá, la utilizamos en el Perú, pero desconocemos que hay variantes de manzanilla. De repente en Argentina, como manzanilla, tienen otro tipo de variante, con otro tipo de propiedades. Allá en Cuba conocerán otros tipos de variantes de manzanilla, y entonces uno puede, en su afán por querer conocer, investigar y tener a la mano mayores recursos para poder aliviar alguna dolencia, coge la información y termina utilizando la planta y sin saber que en realidad ese nombre común con el que le conocemos pues está usándose para otro tipo de planta. De ahí que existen los famosos nombres científicos de las plantas. Volviendo a tomar el mismo ejemplo de la manzanilla, hay lo que se llama la Matricaria chamomila, Matricaria recrutita, y así variantes que todas son manzanillas. Sí, todas son manzanillas, pero tienen subtipos que van a determinar la manera como se preparan y para qué son utilizados. Entonces, realmente lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta al momento de indicar o indagar sobre una planta medicinal es primero identificarla y tratar de ver su nombre científico, y en base a su nombre científico recién ver para qué se utiliza y cómo se utiliza, antes de que sin querer podamos producirnos algún tipo de intoxicación o algún efecto no deseado. Ajá. Doctor, en ello la primera idea que nos viene a la mente cuando hablamos del uso de plantas medicinales es hacer dentro de su uso una infusión o ponernos la planta directamente, pero con los estudios hay actualmente podemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿qué formas de preparar hay que utilizar las plantas medicinales? Ciertamente que no es un misterio que lo primero que nos viene a la mente es a lo que hemos ido creciendo, ¿no? Siempre preparando una infusión, dejemos un agua, pero la manera como lo preparamos o cómo lo tomamos en realidad corresponde a las formas como se extraen las sustancias que contienen las propiedades medicinales más concentradas. Entonces, cuando a veces decimos, por ejemplo, sí, estoy hablando de una infusión, bueno, es porque en realidad estamos tomando el resultado de un procedimiento muy sencillo, aparentemente, que ha podido sacar la mayor cantidad de propiedades medicinales. Entonces, eso se llama método de separación. De ahí conocemos cosas como, por ejemplo, la maceración, que de repente por ahí la asociamos con el término de la preparación de bebidas alcohólicas, ¿no? Que se está macerando, no está macerando. Acá lo que se hace, por ejemplo, es triturar, ¿no? la planta, y puede ser semillas, pueden ser los frutos, y se va a utilizar lo que es agua para poder someterlo a ciertas temperaturas para que vayan obteniéndose la mayor cantidad de principios medicinales. A la final es esa maceración se va a tomar. Comúnmente decimos, me tomo un macerado de tal planta, ¿no? Un macerado de ciruelas, un macerado de fresas, entonces, o de diferentes plantitas, ¿no? Entonces,
Lo vamos a ingerir, sí, pero en realidad las formas de preparar son en realidad métodos para extraer. También vamos a encontrar lo que son las famosas destilaciones, que tiene variantes, sí tiene variantes, de acuerdo a qué principio se quiera extraer y a qué nivel, ¿no? Un nivel de repente así casero, artesanal, o ya un nivel semi-industrial o industrial, ¿no? Existen otros procedimientos que se llama lo que es la famosa decantación, que generalmente lo que cuando decimos hay que dejarlo reposar para que se asiente, ¿no? Entonces, esa es otra manera que también se tiene para poder obtener mayor cantidad de principios terapéuticos. Y lo que se va a tomar pues es justamente dependiendo de la planta, ya sea el líquido que está encima o lo que queda en el fondo, que después se va a tener que colar y eso nos va a ir dando. Y bueno, lo que conocemos como infusiones pues generalmente son un tipo de filtraciones, ¿no? En donde se van a retener los pedacitos sólidos de la planta para que éstas entren en contacto con el agua. Ahora, acá quizás puede venir un poquito de confusión frente al tema de maceración o filtración, que en realidad es la infusión. La gran diferencia es que en uno yo voy a poner el agua y junto con esa agua que voy a calentar voy a poner la parte de la plantita. En cambio, cuando estoy hablando de la infusión es al revés. Primero que el agua caliente y una vez que está caliente el agua, recién pongo la parte de la plantita unos minutos y eso es lo que voy a tomar. ¿Por qué? Porque dependiendo de la planta tienen composiciones que pueden ser más o menos sensibles al calor y la idea es tener la mayor cantidad de propiedades y potencia en la planta que vamos a consumir. Hay otro método también que es el tema de la evaporación para ir obteniendo principios, generalmente aceites que pueden servir también para temas de dolores, para ir inhalando. Hay otras palabras que también se suelen utilizar, ¿no? Lo que son las famosas tinturas que se manejan con alcohol, básicamente, en la que se remoja, ¿no? Habremos escuchado por ahí tintura de yodo, básicamente es el alcohol yodado, pero eso también se puede preparar a partir del quión, que en otras partes lo conocen como el jengibre, que de repente alguno habrá tenido la oportunidad de visitar algún centro de esparcimiento y le habrán ofrecido alguna bebida con jengibre. Bueno, en realidad lo que está tomando es una preparación del quión con el alcohol, ¿no? Entonces vamos a encontrar diferentes maneras en las que se van a ir obteniendo los principios. Algunas, como le mencionaba, pueden parecer recreacionales, ¿no? Pero en realidad estamos obteniendo principios que nos van a ir ayudando, ya sea con el tema de la digestión, para poder ir relajando a la persona. De repente, bueno, no se va a ingerir, de repente no se va a comer, pero se va a poder colocar sobre la piel. Entonces ahí hablamos de lo que es el cataplasma, que sería como una especie de masa blanda que se va a aplicar encima de la piel para poder ablandarlo un poco, un tema estético, para tratar de cerrar heridas, si hay temas de espinillas, acné, barritos, va a ayudar bastante. También vamos a encontrar, bueno, como le mencionaba, lo que es la cocción, que es como la maceración básicamente, pero con la diferencia que en esta cocción es básicamente agua. En la maceración se pueden utilizar otro tipo de compuestos para poder obtenerlo, ¿no? También vamos a encontrar lo que es la forma de compresas, donde se van a envolver básicamente esas partes de las plantas en una tela, ¿no? Que pueda ser resistente, y se va a colocar sobre la parte que está lastimada y se va a vendar para que esto pueda ayudar a aliviar a la persona con sus molestias, ¿no? Y así, bueno, son las principales cosas que le puedo ir mencionando, porque en realidad son muchas más los procedimientos, pero ya caen en un campo que son más técnicos e industriales, ¿no? Ajá, doctor, grandioso la introducción, ¿no? Como para podernos ubicar, orientar, de qué manera se puede aprovechar las propiedades que se tiene, pues, dentro de la fitoterapia
es decir, dentro del uso de las plantas medicinales en favor de la salud. Dado esto, doctora, dado la creciente popularidad de las terapias que se viene presentando dentro de la complementación y el uso de las plantas medicinales, es importante entender cómo éstas pueden interactuar con los fármacos convencionales. Doctora Débora Midhans, ¿cómo pueden las interacciones entre plantas medicinales y fármacos convencionales afectar la magnitud de su efecto en el organismo humano? Sí, estamos hablando de plantas medicinales y tenemos que conocer cómo estas plantas comparten verdaderos fármacos, ya que son sustancias químicas y que pueden tener una función en la actividad biológica en las personas. Pero ya cuando lleva la administración conjunta con fármacos convencionales, puede producir variaciones en la magnitud de su efecto, ya que muchas en la literatura médica se ha visto que no tiene efectos adversos el uso de las plantas medicinales, pero ya con interacciones puede afectar. Ajá, y doctora, referente, ya hablando ya un poco más de ese toque complejo de la interacción entre plantas medicinales y los fármacos convencionales, es importante comprender los posibles mecanismos que se involucran. Doctora, ¿cuáles son los posibles mecanismos por los cuales las plantas medicinales pueden interactuar con fármacos convencionales y cómo se clasifican estas interacciones? Este tipo de interacciones, igual que producir de dos fármacos, pueden producirse por mecanismos farmacocinéticos, que pueden tener procesos que afectan en la absorción, distribución, en el metabolismo y en la excreción o farmacodinámico. Esa punta fundamentalmente. Ajá. Y doctora, cuando las plantas medicinales han sido utilizadas desde tiempos ancestrales para tratar diversas afecciones de la piel, ¿qué plantas medicinales se utilizan tradicionalmente para aliviar, por ejemplo, enfermedades de la piel? De las enfermedades de la piel y ya sea del tejido celular, tenemos ejemplos como el acné, las quemaduras, el prurito o la comezón, el sarpullido, las inflamaciones de la piel. Se alivian con plantas como la sábila, o más conocida como la aloe de vera. Ajá. También con la manzanilla, como lo hablaba anteriormente el doctor Jaime, el toronjil, la teatina, también que son utilizados en baños y en aplicaciones en las zonas afectadas, y mayormente ocurre un gran porcentaje de curación y también para la prevención de estas enfermedades de la piel. Y también tenemos el matico del monte, que tiene propiedades cicatrizantes con una alta actividad también antifúngica y desinfectante. Ajá. Doctora, cuando también aquí en la población se presenta las enfermedades respiratorias, que son bastante comunes en muchas partes del mundo, y la fitoterapia ha sido una práctica ancestral para tratar estas afecciones. ¿Qué plantas se utilizan tradicionalmente para aliviar enfermedades del sistema respiratorio y cuáles son las afecciones más frecuentes que se tratan con fitoterapia? Bien, dentro de las enfermedades del sistema respiratorio tenemos los resfriados, la tos, la gripe, inflamaciones de la garganta, y se pueden utilizar plantas como el eucalipto, la zaragoza, el llantén, el ajo también, la hoja del aire, el limón, la carambola. También estos son empleados en forma de infusión y en jarabe. Y la tos, la gripe y los resfriados, bueno, son las más frecuentes atendidos con estos extractos de las plantas. Las enfermedades relacionadas con los lípidos, como el colesterol alto y los triglicéridos elevados, son también una preocupación dentro de la salud de nuestra población. Doctora, ¿qué plantas se utilizan tradicionalmente para aliviar enfermedades hiperlipidemias como el colesterol y los triglicéridos?
En las enfermedades e hiperlipidemias como el colesterol y triglicéridos son utilizados principalmente la albahaca, el mastanto, también la sábila o aloe de vera, la linaza, la fruta del pan, que tienen propiedades similares de esta planta, destacando también el apio, también utilizado en la verdura. Ajá. Entendiendo, doctora, que las inflamaciones agudas, crónicas, muchas veces son problemas de salud común que afectan a muchas personas en todo el mundo. Y según nuestras costumbres, quizás nuestra primera opción sea manejarlo en casa con el consumo de alguna planta medicinal. Doctora, ¿qué plantas se utilizan tradicionalmente para tratar inflamaciones agudas y a la vez inflamaciones crónicas? En las inflamaciones agudas y crónicas, o inflamaciones en forma general, o inflamaciones en las vías urinarias, en los riñones, son tratadas plantas como el ten, la malva, la manzanilla, el frutífero, también principalmente la sábila, tiene muchas propiedades la sábila, de lo cual se utilizan sus hojas. En el caso de la manzanilla, toda planta en forma de infusión y en jugos. Y sobresale, por supuesto, la sábila y la manzanilla, que se trata mayormente en el tratamiento de estas inflamaciones. Y la manzanilla también tiene sus propiedades para aliviar los dolores de cabeza y el dolor mental. Ajá. Doctora, muy interesante el aporte que estamos recibiendo, dado que nuestras comunidades o países pues gozan, ¿no?, a la par de estas beneficiosas plantas que realmente pues aportan bastante dentro de la atención o el tratamiento de muchas enfermedades, lo cual son comunes en nuestros pueblos. Doctora, hemos podido escuchar muchas plantas en común, muchos nombres que realmente cruzan aquí dentro del vocabulario conocido dentro de nuestras poblaciones, y creo que es menester que ahora se pueda revalorar para poder entender y de qué manera darle el uso para potenciar la fitoterapia dentro de la salud. Doctora, ya casi en la parte final, quisiera pedirle, dentro de su conocimiento de lo que es la fitoterapia, ¿qué recomendaciones podría alcanzarnos para todo el público oyente que está escuchando Radio Patamarca? Bueno, a decirle a todo el público de Radio Patamarca, decirle que es muy importante el estudio y la investigación, principalmente en el campo de la fitoterapia, especialmente por los efectos que nos puede ayudar en la regeneración y en la curación, con el fin de evitar todas estas enfermedades. Pero también conocer que estos fármacos convencionales presentan muchas acciones adversas para el organismo. Entonces, por eso recurrimos a las plantas medicinales. Aquí en nuestro país utilizamos mucho las plantas medicinales. Es conocido como medicina natural y tradicional, principalmente en las áreas primarias de salud, y cuando hay alguna decadencia de algún medicamento, un medicamento, podemos utilizar entonces la vía de la fitoterapia, y tiene muy buenos resultados en la población cubana, dado a la los grandes beneficios que ha aportado en la población. Tiene múltiples beneficios, y los pacientes principalmente tienen esa seguridad y les alivia los dolores. Y entonces, por eso, los profesionales de la salud también motivamos a utilizar también las medicinales, y ya como les decíamos, apenas tiene efectos adversos para la salud. Interesante, muy interesante, doctora, lo que acabas de reafirmar en la última parte, sobre todo, ¿no?, dado a la importancia que se le debe brindar, sobre todo las reacciones que no provoca, ¿no?, y no tiene pues reacciones adversas, como lo acabas de indicar. Doctora Débora Mitjan, muy agradecido y reconocido por su presencia y por haber brindado de su conocimiento a nuestra población peruana en cuanto al uso de la medicina
a través de la medicina, de la fitoterapia. Doctora, muy agradecido. De la misma, queremos agradecer al doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez por su aporte y, como siempre, por la sincronización de estos temas y poder llevar hacia nuestra población. Doctora Débora Mitjan, muchísimas gracias. Desde ya le comprometemos a una nueva entrevista a través de nuestro bloque de salud de Radio Patamarca. Pues muchas gracias, Beni, también gracias al doctor Jaime González por la invitación. Fue un gusto compartir con ustedes y brindarles este momento a todos los radioyentes de Radio Patamarca y cómo la fitoterapia es una alternativa saludable. Muchísimas gracias, doctora. Doctor González Zúñiga, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Beni, y efectivamente recalcar una vez más por la presencia de la doctora Débora. Sé que es un esfuerzo especial poder coordinar este tipo de entrevistas de país a país por las diferencias horarias y las agendas que a veces son un poquito ajustadas, pero lo provechoso y resaltante es que es información que es bastante útil para nuestro país, porque hay lugares en los cuales el acceso formal a los establecimientos de salud no es tan sencillo y entonces lo que la población tiene a la mano pues es justamente el uso de las plantas medicinales que son transmitidas de generación en generación y que a veces no se les toma la importancia del caso cuando tienen un valor importante. Muchísimas gracias a ambos profesionales. Los esperamos en un siguiente bloque de salud. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Beni. Gracias.